la guerra acabó el día que Rusia lanzó el Oresnik, un misil hipersónico, que es un misil nuclear, puede llevar 9 cabezas nucleares. Por lo tanto, el mensaje que se estaba enviando es: no nos va a temblar la mano. Ya no es la guerra de Rusia con Ucrania, es la guerra de Rusia con la OTAN. No hay búnker en toda Europa, no hay búnker de Estado Mayor, no hay búnker de dirección estatal, de presidencias de gobierno, ¿no?, que quede a salvo de eso. Ya a partir de ahí solo hay que buscar la salida. Y además yo creo que Trump quiere evitar algo que a él le impactó. Para mí la guerra, lo que es es decir, ya sabemos que el conflicto empieza en 2014, el golpe de Estado, la guerra civil y todo demás. Una vez que se produce la operación militar en febrero del 22, para mí la guerra se acaba en abril. La guerra de Rusia con Ucrania se acaba en abril, cuando en Estambul se pone la firmita para un acuerdo de paz que tiene que ser ratificado luego en Moscú y en Kiev no se ratifica. Pero por la presión de los británicos. Por las presiones, efectivamente, de los británicos. A partir de ese momento, la guerra cambia de naturaleza. Ya no es la guerra de Rusia con Ucrania, es la guerra de Rusia con la OTAN, porque a partir de ahí cambia totalmente. Y yo creo que la guerra, fíjate, si por otro diga, bueno, la guerra acabará cuando haya un tratado de paz, formalmente sí. Pero quizá desde el punto de vista estratégico, la guerra acabó el día que Rusia lanzó el Oresnik. ¿Por qué? Sí, explícalo un poquitín para nuestros seguidores, para el que no lo sepa, lo que es ese misil tan sumamente trascendental, efectivamente. Un misil hipersónico, que es un misil nuclear, puede llevar 9 cabezas nucleares. Por lo tanto, el mensaje que se estaba enviando es: no nos va a temblar la mano. Y ese día, ese misil, sin las cabezas nucleares, simplemente con cabezas cinéticas, cabeza cinética significa que por su propia energía cinética, al bajar de forma vertical a 8 Mach, 8 veces la velocidad del sonido, crea tal energía que se clava en el terreno y puede alcanzar 80, 100, ciento y pico metros de profundidad y allí revienta todo. Claro, ¿esto qué significaba? Que no hay búnker en toda Europa, no hay búnker de Estado Mayor, no hay búnker de dirección estatal, de presidencias de gobierno, ¿no?, que quede a salvo de eso. Entonces, el aviso estaba dado. A partir de ahí, creo que de alguna forma, y yo creo que racionalmente, en el Pentágono tienen claro que si seguimos escalando, esto va a llegar a un punto muy malo. Yo creo que en ese momento, quizá Biden no, porque él ya vivía en otra realidad, pero Trump, que lógicamente ya estamos en noviembre, ha ganado las elecciones, tendría información de primera mano, y una vez que toma posesión más todavía, yo creo que se toma la decisión clara de hay que buscar una solución a esto. Hay que buscar una solución a esto. Yo por eso considero que ese es el punto en el cual, digamos, la guerra acaba aquí. Porque es decir, ya a partir de ahí solo hay que buscar la salida. ¿Qué hace Trump? ¿Qué hace Trump? Bueno, más allá de, pues ya sabemos cómo es el personaje, ¿no? Es un poco fanfarrón, boca chanclas, él suelta esto por aquí, lo suelta por allá, él en 24 horas lo arregla y estas cosas. Bueno, esto es consumo interno y para su red social, ¿no? Pero él sabe perfectamente, y los analistas del Pentágono saben perfectamente, que esto es delicado y que hay que iniciar un proceso. Y ese proceso tiene que darse prisa. ¿Y por qué tiene que darse prisa? Porque yo creo que Trump, uno, entiende que el conflicto no es un conflicto exclusivamente en Ucrania. Aquí estamos en un conflicto global. De hecho, es como si estuviéramos en una tercera guerra mundial, digamos, de baja intensidad o fría todavía. Fría, aunque tenga puntos calientes, ¿no? También lo tuvo, la Primera Guerra Fría también tuvo puntos calientes. Entonces, bueno, estamos en una guerra fría y, por lo tanto, hay que empezar a crear reglas sobre el terreno para que esto no se salga de control y no acabemos en la destrucción mutua asegurada. Y además, yo creo que Trump quiere evitar algo que a él le impactó, que es
la salida de Kabul. Claro, la salida de Kabul, el presidente era Joe Biden. Pero si el día de mañana esto sigue así y esas escenas de Kabul se repiten en Kiev, el presidente es Donald Trump. Entonces, yo creo que había una necesidad de evitar eso. Es decir, de evitar que esto acabe en una derrota bochornosa como en Kabul. Sí. Por lo tanto, hay que abrir negociaciones. Y en Estados Unidos entiende, Donald Trump entiende, que quien tiene que negociar con Putin es él, entre otras cosas porque Putin no se va a sentar con Zelensky, al que igual considera que es un presidente que no tiene legitimidad, que lo que firme mañana puede dejar de valer porque llega un presidente elegido y dice, esto que ha firmado este es ilegítimo, esto no tiene ningún valor, y por lo tanto no se fía. Y como además los objetivos estratégicos de la operación rusa van más allá de Ucrania, porque hay que recordarlos, es decir, aquí como siguen diciendo, ¿no?, que Putin pensaba invadir toda Ucrania y 3 meses después llegar a Lisboa, pues claro, uno no entiende nada, ¿no? Es decir, usted está diciendo insensateces, ¿no? Es decir, no, los objetivos están claros, están puestos en un documento que Rusia entrega el 17 de diciembre de 2021, lo entrega a la Casa Blanca y a Bruselas, cuartel general de la OTAN. Y ahí hay una serie de objetivos que afectan a Ucrania, pero hay un objetivo que es mayor, que es el Tratado de Seguridad Colectiva Europeo. Es decir, Rusia quiere solucionar la cuestión ucraniana. Neutralidad, no entrada en la OTAN y lo que ellos llaman desnazificación, es decir, no puede seguir en Kiev un régimen que persiga a los partidos políticos, o sea, los ilegaliza, que persiga a los medios de comunicación críticos, que persiga a los políticos de la oposición, los encarcela, o se tienen que ir al exilio, o los asesina. No puede seguir un régimen que persigue a las minorías, que persigue la lengua rusa, que es más de la mitad de los ucranianos lo tienen como lengua materna. No puede perseguir a la iglesia ortodoxa. No puede, es decir, hay toda una serie de cosas que, es decir, ese régimen no puede, es decir, no se puede sostener ese tipo de régimen ahí, porque siempre va a haber el peligro de reiniciar hostilidades. Entonces, estaba lo que yo llamo la desnazificación, está el tema de la desmilitarización, pero eso prácticamente la guerra lo ha hecho. Está la neutralidad, es decir, Ucrania no puede entrar en la OTAN, pero sobre todo, desde el punto de vista estratégico, está un Tratado de Seguridad Colectiva Europea, que se basa en las actas de Helsinki y luego en otros documentos con el Consejo Conjunto que existía Rusia-OTAN y algunos otros documentos de la Unión Europea, que es, no, a ver, aquí tiene que haber un espacio de intermediación, un espacio en el cual no se ponga en peligro la seguridad nacional de Rusia, ni Rusia pueda poner en peligro la seguridad nacional de los países europeos. Por tanto, todas las armas ofensivas y estratégicas de la OTAN tienen que volver a las fronteras del 97. No significa que Polonia tenga que dejar ser país miembro de la OTAN, sino que en Polonia no se pueden poner sistemas de armas estratégicas, como era el famoso sistema antimisiles, que decían antimisiles para interceptar los misiles iraníes, se puede reír los espectadores, es decir, y que es un sistema en que yo cambio el vector y lo convierte de sistema antimisiles en un sistema de armas ofensivas, con cabeza nuclear o sin ella. Con lo cual, eso no podía ser. Y entonces, esto es lo que hay que discutir. ¿Y eso con quién lo va a discutir Rusia? Pues con Estados Unidos, que representa el 70% de la financiación de la OTAN. Es decir, son cosas que a veces, es decir, pues claro, es comprensible. Cuando Trump lanza el guante a la negociación y se sienta en Riad con Rusia, con más equipos negociadores de alto, casi, porque vamos, solo faltaban ya Putin y el propio Trump. Es decir, bien, esto, ¿quién lo inicia? Lo inicia Trump. Bien, esta es la primera confirmación que quien va ganando la guerra es Rusia. Porque el que va ganando nunca pide la mesa de negociación. ¿Para qué la va a pedir si va ganando? Claro, solo tiene que esperar. Es decir, entonces la pide quien efectivamente ve que se está perdiendo y que la cosa puede ir a peor.
La segunda confirmación es la famosa reunión en la Casa Blanca de Zelensky y Trump, el famoso bochinche de la Casa Blanca, en el cual Trump, efectivamente, le suelta a Zelensky todo. Chico, que no tiene soldados, que no llevas cartas, que no estás ganando. Es decir, frente a toda la propaganda y mentiras durante 3 años día a día, y usted lo sabe, coronel, día a día mintiéndole a la gente, al final tiene que salir el presidente de Estados Unidos en una reunión borrascosa, es decir, una auténtica tempestad allí, es decir, tiene que salir a decir lo que evidentemente es la realidad. Si uno ve la comparecencia completa, los 50 minutos, porque no hay que verlo. Hay que verlo entero, no solamente los minutos que nos han sacado aquí. Claro, hay que verlo entero. Los 50 minutos, uno se da cuenta que durante 15 minutos el señor Zelensky le está contando a Trump la propaganda. Se la está contando al presidente de los Estados Unidos, que es un señor que tiene 50 servicios de inteligencia a sus espaldas, informándole. O sea, él sabe la verdad. ¿Cómo le cuentas la propaganda? ¿No ves que él va a entender que le estás mintiendo? Claro, me estás mintiendo si yo sé la realidad. Por eso la realidad se la sueltan al final. No llevas cartas. Claro, es decir, esta es la segunda confirmación de la realidad estratégica, tanto en el terreno militar como ya en el geopolítico, geoestratégico, de la situación. Y ya está. Y luego, mira, nos pueden seguir contando que los rusos siguen tirando de los chips de las lavadoras, y que van en burros y que combaten con palas. Nos han contado tantas cosas. Es decir, algún día se puede hacer un especial de la codorniz, de la antigua codorniz, contando todos estos, porque ha sido hilarante, ¿no? Es decir, y que hay gente que a mí me sorprende todavía que haya gente que tenga la cara de cemento o la inconsciencia para ir a un medio de comunicación y sostener estas cosas. Porque o es ignorancia o es maldad, no hay más. Pero o está pagado para ello. Claro, pues no es maldad, es decir, es un pagado, ¿no? Es decir, totalmente. Pero mira, el pagado al menos tiene una excusa, pero el otro ya es pura ignorancia. Ya. Es decir, y esto lo hemos estado viendo durante 3 años. ¿Sabes lo que pasa, Juan Antonio? Que como ha silenciado todas las demás voces y solamente hay una narrativa, nadie quiere salirse de esa narrativa. No es porque muchos no lo sepan, que muchos lo saben perfectamente, pero como es lo que se repite en todas las cadenas sistemáticamente y en todos los telediarios sistemáticamente, ¿quién se atreve a decir lo contrario? Diga, mire, no, que los datos son estos. Es que no se atreve nadie, Juan Antonio. Claro, es la tercera razón, el miedo. Tú sabes que a los pocos que lo hemos intentado nos han machacado y nos han dicho absolutamente de todo. Tú lo sabes perfectamente. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.